Bueno, muchísimas gracias. Hoy nos pasamos de puntualidad, no son aún las 12, pero bueno, estamos más allá del cronómetro suizo. Agradezco muchísimo a todas y a todos que se encuentran aquí. Esta ya es la tercera semana de actividades de Charlas del TIT. Hoy, por razones especiales, es el martes. Cotidianamente suceden los miércoles, pero esta semana, por asuntos de espacios y agendas, tuvimos que pasarlo al martes. Así que, bueno, es una alegría de cualquier forma que nuestras charlas se lleven a cabo, ya sea martes, miércoles o jueves. No es lo importante, sino que nos acompañen. Como ustedes lo han notado, hemos pasado diferentes temas, hemos tocado perspectivas diversas alrededor del conocimiento, o habría que decirlo ahora, de los conocimientos, de las sociedades, y el día de hoy tenemos justamente un tema importante en el sentido de una actividad que ustedes realizan cotidianamente ahora que están en la universidad, o al menos es algo que se motiva y se espera dentro de un escenario de siempre se enuncia lo poco que se lee en nuestro país y en realidad en el mundo. Así que yo no soy experto en este tema. De cualquier forma, me parece que es un contexto a partir del cual iniciamos, si es verdad que leemos o no leemos, si es verdad que lo que leemos lo entendemos, si es verdad que lo que entendemos lo aplicamos, en fin, muchas preguntas que se podrían hacer, y una de ellas nos las trae, por supuesto, nuestra invitada. Ella es Amelia Ribó Moraita, mejor conocida por todas las personas que le apreciamos como Cuca. A mí me dijeron una vez que no le vayas a decir a Amelia porque te va a decir algo, y le decimos Cuca. Yo no sé la razón, no es momento, pero sería interesante que nos los cuente en alguno de los espacios. Les cuento un poco de su trayectoria. Cuca es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con una tesis denominada o titulada 7 años de muerte, el caso Sacco e Vanzetti. Después es un reportaje histórico. Tiene una maestría en edición por el CIEPEL en la Universidad de Guadalajara en el año 2000, con una tesis que se llama ¿Qué leen los alumnos del área de diseño editorial de la UAM? Este año tuvo su doctorado en Historia y Etnohistoria en la ENA, con una tesis denominada Si me pongo lentes, ¿puedo leer? No está en pregunta, yo le acabo de dar la entonación. En pregunta es una afirmación. Si me pongo lentes, ¿puedo leer? Historia de cómo y dónde se forman los lectores en la Ciudad de México. También tiene capítulos publicados en libros de la Claxo, del Instituto Mora y diversos espacios. Y además de esto, ella es docente del tronco interdivisional ya de hace un buen rato. Amablemente trajo la propuesta de esta charla que seguramente causará interés en ustedes ya desde el título. Fíjense que esa pregunta implica algunas anteriores. ¿Leemos? Y aquí hay un sentido afirmativo, porque después ya dice si leemos, ¿qué leemos? Así que les invito, como siempre, cada semana a que ustedes intervengan, a que ustedes opinen, a que hagan sus comentarios, sus preguntas. La palabra también de ustedes nos parece muy importante. El ejercicio de escucharles es parte ya esencial de la esencia del tronco interdivisional. Así que olviden tantito sus nervios. En realidad no es que los olviden, pero ocúpenlos para opinar. Cuca y yo tenemos nervios también al estar aquí enfrente. Yo siempre que estoy entrando digo, ¿qué les voy a decir ahora para iniciar? Y cotidianamente uno tiene que recurrir a algún truco para sentar los nervios, así que ustedes igual pregunten. No hay necesidad de que ustedes se preocupen de si mi pregunta tiene sentido o no. La idea es interactuar, y ustedes están en una etapa de aprendizaje, ustedes están en un momento de llegada a la universidad en el que todo es un poquito distinto, así que la invitación es esa. Cuando quieran preguntar, tanto Luis Villegas, si ya lo conocen, el maestro Luis Villegas, o yo, les estaremos llevando el micrófono para que ustedes puedan preguntar. Lo mismo en el caso de Facebook, que ahora se está transmitiendo en vivo. Ustedes pueden hacer preguntas. Alexis, que está en cabina, las escribe en el chat que tenemos acá, y yo las leo para que nuestra invitada pueda justamente dar su opinión. Me preguntaban hace ratito qué pasa con las charlas pasadas. Todas las charlas se quedan grabadas en el canal de YouTube Comunidad Tronco Interdivisional. Ahí se encuentran todas las que ustedes quieran ver, por lo menos de los últimos 2 años están ahí montadas. Pueden revisarlas, hay de muchos temas, como han visto, hemos tenido aquí el día de hoy sobre lectura, sobre leer, sobre
textos que se leen, pero igual hemos tenido cosas sobre violencia de género, sobre naturaleza, sobre ajolotes, sobre enfermedades, sobre arquitectura, sobre diseño, sobre problemas económicos, en fin, hay muchísimas cosas que ustedes pueden volver a ver en el canal de YouTube. Ya no está la persona que me preguntó, pero ahí está la respuesta, se queda grabada también, está en nuestro canal. Bueno, gracias, Cuca, pues bienvenida, el espacio es todo tuyo y aquí estamos. Bueno, gracias, buenas, ¿ya? Gracias por la invitación. Bueno, yo propuse la charla, pero gracias por aceptarla a Roberto y a todo el equipo y a todo su equipo. Y hace muchos años que estoy interesada en la lectura, ¿sí? Yo creo que desde antes que ustedes nacieran, desde el siglo pasado, ¿sí? Entonces, para empezar, quiero decirles que no nacimos para leer, ¿sí? Nuestro cerebro no está conformado, no tiene un área destinada a la lectura, no es algo que se herede, sino como si él habla, ¿no? Sino que el cerebro tiene que recurrir a enlazar distintas áreas de su configuración, y eso se debe a la plasticidad. Y cada vez que hacemos, que hay un acto de lectura, se hacen distintas sinapsis entre las neuronas. Esto es desde el punto de vista de la neurología, ¿sí? Y la lectura es una creación, un invento cultural. Se creó hace aproximadamente 6,000 años. No se sabe bien si en Mesopotamia, en dónde, pero se creó con fines de llevar un registro de cuestiones comerciales, a ver cuánto te vendí, cuánto me debes, estas cuestiones. Y después ya se empezaron a plasmar en distintos idiomas, en el mundo hay muchísimos idiomas, y como las leyendas de los mitos fundacionales de cada pueblo, ¿sí? El Gilgamesh, de hecho las religiones tienen un origen también de esa índole, ¿no? Entonces, esto de no nacimos para leer, quien lo afirma es esta mujer, Marianne Wolf, ¿sí? Y pueden ver, bueno, hay textos de ella y charlas en YouTube, están en inglés, ¿sí? Entonces, pasamos a otra cosa. A nivel seguimos en el cerebro, pero seguimos... la lectura tiene dos ingredientes. Un ingrediente visual, que es lo que vemos, ¿sí? Y que si se va la luz, ya no lo veo, ¿sí? Y son los garabatitos que están aquí, ¿sí? Y un ingrediente no visual, que es lo que nosotros sabemos acerca de lo que está escrito. ¿Qué necesitamos para comprender un texto? Para leerlo. Comprender es otro cuento, ¿sí? O sea, saber el idioma en el que está escrito. Mientras más sepamos de un tema, es mejor, ¿sí? Cuantos, no sé, si algo que les guste, si lo leen, pues lo van a entender mejor. Y la lectura, digamos que es un proceso de comunicación entre dos personas, ¿no? O un autor con muchas personas, pero en el acto mismo de leer, pues es entre dos personas, ¿sí? Y en eso el autor lleva la ventaja, ¿sí? Porque él definió qué decía primero, qué decía después, con qué ritmo, etcétera, ¿sí? Entonces, para el receptor, o sea, el lector, es más difícil,
porque muchas veces como que no entendemos lo que leemos, ¿no? No sé si a ustedes les pasa. Sí, ¿verdad? Y nos hacen pensar que somos francamente tarados, ¿no? Y a veces es porque no puede estar mal escrito. Hay un libro de diseño que se llama Sintaxis de la imagen, que no sé quién lo tradujo, pero es inentendible, ¿sí? Y bueno, pues es un tema difícil, ¿no? Y si ustedes se acercan por primera vez, no sé, a un libro de historia, de neurología, de biología, de cualquier cosa, es más difícil, ¿no? Entonces, esas son es una de las cuestiones, ¿sí? ¿Con qué leemos? ¿Con qué leemos? Que no sean los de mi grupo. Ajá. ¿Y cómo le hacen los ciegos? El que lee es el cerebro, ¿sí? El que lee es el cerebro. Los ojos no lo ven todo, ¿no? Son así como, además el ojo tiene una cierta fisiología y un cierto funcionamiento. Entonces tiene lo que, nuestra visión no está fija, ¿sí? Sino que tiene lo que llaman movimientos sacádicos, de atrás para adelante, de atrás, ¿no? Y a partir de esos movimientos vamos captando, si se quedara fijo, sería terrible. Si leemos demasiado rápido, se crea una visión tubular. No llega la información al cerebro a través del nervio óptico. Lo mismo pasa si leemos demasiado despacio. Se queda ahí como atoradona, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces nos dicen, no sé si a ustedes en primaria, pero pues nos ponían a leer en voz alta y el que más rápido leía era el más chido, ¿no? Y nos sigue pasando ahora. Yo muchas veces hacemos lectura en voz alta con los estudiantes y empiezan así aunque todavía queda un misterio en el antiguo sistema de escritura chino, aunque sus orígenes se suelen ¿a dónde vas? ¿Quién te va correteando? ¿No? Nadie te va correteando, ¿no? Tienes que leer. Y también nos enseñaron sobre todo para los discursos oficiales, ¿no? De que son así hay distintos tipos de discursos, ¿no? Pero son así con muchas pausas y muchas cosas. Pues finalmente la puntuación no tiene un sentido de pausa, sino de ordenar las ideas, ¿sí? Porque si no ponemos puntuación, se nos hace un texto inentendible o cambia el sentido de lo que estamos leyendo. No es lo mismo vamos a comer niños que vamos a comer niños, ¿no? Entonces, por eso es importante, y es también importante al escribir, ¿no? Esa coma vocativa, ¿no? Voy a decir una leperada, pero es niños y mamás gratis que niños y mamás gratis, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones. Por otro lado, afirmamos que es bueno leer, siempre es bueno leer, sí, pero hay distintas, cada quien dice lo que es bueno leer, ¿no? Y esto que comentaba Roberto de que en México se lee muy poco, porque, bueno, para empezar, no hay una encuesta nacional de lectura, y menos una encuesta como con muchos, que se ha llevado a cabo durante muchos años, como si las hay en otros países europeos, ¿no? Con Francia o Alemania.
Y entonces, y lo otro es que consideran que la lectura es únicamente de puro texto, ¿sí? Y no, pues también leemos cómics, leemos, ¿sí? Yo me acuerdo que a mí de niña era yo muy mala para comer, entonces, ¿comes o al closet? Al closet, ¿no? Y eran esos edificios antiguos que tenían integrado el closet dentro de la construcción, y tenía yo ahí mi cerro de Supermanes y de todas estas cuestiones, y me podía pasar la tarde leyendo, ¿sí? En un pleito eterno con mi sacrosanta, ¿no? Entonces, pues ahí me hice de la lectura, ¿sí? Sin embargo, después pasé, y bueno, seguí leyendo cómics pues hasta los 12, 13 años, yo creo, ¿no? Pero a los 8 años, curiosamente estaba yo leyendo un libro de puro texto que se llamaba No era mi hijo. Y era un libro de mi madre que le había prestado, no sé si Juana Buñuel o quién, pero es de una mujer que da a luz en un hospital durante un bombardeo y tiene gemelos. Y pues hay un bombardeo, entonces se va la luz, tiene a sus gemelos, sale del hospital, y cuando empiezan los chiquitos a ir al kinder, le dicen: mamá, hay un niño que se parece mucho a mi hermanito. Y hay un niño que se parece mucho a mi hermanito. Entonces se dan cuenta de que habían cambiado los niños en el cunero o en el propio quirófano, ¿sí? Y es todo el proceso para que es, digamos que interdisciplinario, que recuerdo que en esa época a lo mejor no había, pero lo que pasaba es que los perros no detectaban los olores distintos olores de gemelos idénticos, ¿sí? Porque son monocigóticos, de un solo cigoto. Y bueno, todo el proceso y el proceso psicológico hasta que finalmente Y eso a mí y bueno, y lo sé porque está en una carta que yo le escribí a mi madre, que en ese momento ella debe haber estado en Sinaloa con mi padre, y le dije: estoy leyendo tal cosa, ¿no? Y tenía yo 8 años, pero son cosas que te marcan, ¿no? Porque siempre tenemos, pues de niños, la cosa de dónde venimos, ¿no? Y siempre nos dicen: no, tú eres recogida, y tú eres adoptada, y esta serie de cuestiones, ¿no? Mi hermano decía que él era hijo de los zares, ¿no? Entonces, esas son cosas, ¿no? Y cada quien tiene su historia personal de lectura, ¿sí? Y está dada por una época, por una cuestión familiar, de si hay acceso o no a los libros de tu casa, sin que sea definitorio, y en el entorno en el que crezcas, cómo es valorada la lectura, ¿no? Porque, por ejemplo, Saramago, que fue Premio Nobel de Literatura, no me acuerdo en qué año, pero fue todavía en el siglo XX, no había un solo libro en su casa. Saramago es un escritor portugués que escribió muchísimas cosas padrísimas. Puede ser difícil su lectura porque utiliza una puntuación medio rara, y sin embargo en su casa no había un solo libro. Él empezó a publicar a los 40 años. El libro que había era de una vecina y estaba como envuelto, y estaba en un cajón entre su ropa, ¿no? Entre la ropa de esta mujer, ¿no? Y él pues era un burócrata por ahí, pero luego le dio por escribir y llegó a ser premio Nobel, ¿no? Entonces, siempre hay bueno, otra cosa. Yo lo que recomiendo es leer literatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque la literatura nos ayuda a imaginar, ¿sí? Si vemos la película, pues la estamos viendo y ya
no sé, Madame Bovary, pues ya es una actriz y ya tenemos la imagen. No sé, alguna película que también haya sido libro y que tengan en la mente. ¿Cuál? Harry Potter, exacto. ¿Sí? Harry Potter, pues apareció pues también en el siglo pasado y fue todo un éxito de ventas, ¿no? Porque fue un fenómeno. ¿Y tú tenías, cuál era el Harry Potter que tú tenías en tu cabeza? Diferente a... Sí, como en la película, pero a lo mejor otras características diferentes. Características personales, de físicas diferentes, ¿no? Y bueno, tiene un ingrediente que pega mucho, que volvemos a lo mismo. Es un niño que tuvo que mataron a sus padres. Digamos, ¿qué le pasó a Superman? También mataron a sus padres. Batman, no se sabe quiénes son sus padres, ¿no? Entonces un elemento que volvemos a lo mismo, ¿no? No sabemos de dónde venimos, ¿no? Y en el momento en que apareció Harry Potter, yo todavía no estaba en TID, daba clase en el área editorial de la carrera de diseño de la comunicación gráfica y veíamos estas cuestiones de lectura y algún alumno me dijo, no, Cuca, pero es muy comercial. Me vale queso. Si eso va a hacerle entender a los chavos que leer puede ser divertido, que se pueden entretener con eso y que van a crear a sus propios personajes, adelante, ¿no? Adelante con las cosas, ¿no? Entonces, a mí no me... También hay luego hubo muchos otros bestsellers, ¿no? Que a veces los bestsellers sí son como de lectura rápida, ¿no? Y con argumentos tal vez pues medio muy fáciles, ¿no? De eso, y que también nos forman nos dan una educación emocional, ¿no? Pasa tal cosa y pasa tal otra y le ponen los cuernos y se va con otra y se queda embarazada y todas estas cuestiones, ¿no? Igual que nos las presentan en la televisión, ¿no? Y entonces, volviendo a la infancia, la lectura nos permite enfrentar situaciones desde un lugar seguro. Hay un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, que finalmente los cuentos de hadas no eran para niños, eran para adultos y están inscritos en una época en que pues era bien frecuente, había una hambruna durísima y pues los niños eran abandonados, como en Hansel y Gretel, como la Cenicienta, como la Bella Durmiente, ¿no? Y es muy chistoso porque en el caso de... ¿Qué era? Ahorita me voy a acordar. Que en esta época nos parecerían terribles, ¿no? La Cenicienta es la que vive con 7 enanitos. Ah, esa es Blancanieves. Bueno, Blancanieves, ¿no? Entonces, dices, bueno, aquí dirían, oh my God, ¿no? O a lo mejor dirían, pues qué alivianada, chava, pues vive ahí con 7 cuates, ¿no? Qué buena onda, ¿no? Porque ha cambiado la percepción acerca de las cosas, ¿no? ¿Cuál es? Es que estoy tratando de acordarme. Caperucita, es Caperucita, ¿sí? O sea, la primera versión de Caperucita y la que yo leí, pues el lobo se come a la abuelita y se pone en la cama de la abuela, llega Blancanieves y pues también se la quiere comer, ¿no?
Entonces llega el leñador y mata al lobo y saca a la abuela totalmente intacta, ¿no? Dices, pues que como ballena el lobo, ¿no? Y cuando yo lo leí lo leímos una vez con los alumnos y me decían, no, Cuca, así no es. ¿Cómo de que no es? No se la come. Entonces ya habían puesto una cosa, ya empezaban a hacer una generación, unos cuentos light, ¿no? Sin violencia, sin crueldad, ¿no? Cuando, pues lamentablemente es lo que existe en el mundo, ¿no? Y bueno, me salí como loca a las 8 de la mañana a recorrer CIAS hasta que me encontré una señora de la limpieza y le dije, oiga, ¿cómo termina Caperucita? ¿No? Porque los chavos no me la creían. Yo ya dije, pues ya me estoy volviendo loca, ¿no? Y entonces, esa es una situación que se da. Por otro lado, encontramos en muchos países una situación de libros prohibidos, ¿sí? Principalmente, muchas veces hasta los años 60, me parece, existió un índice de libros prohibidos por el Vaticano, ¿sí? Que no se podían leer, ¿sí? Que estaban prohibidos y pues eso puede dar más ganas de leerlos, ¿no? Entonces, ¿por qué estaban prohibidos? De hecho, cuando salió Madame Bovary, que salió publicada antes las novelas se hacían así como publicaciones en periódicos semanales o mensuales, fue muy mal vista, ¿sí? Y la sociedad francesa y la sociedad gringa y todo esto, dijo que no, que como una mujer le iba a poner los cuernos al marido y iba a ser feliz y estas cuestiones, ¿no? Eran producto de la sociedad de su época, ¿sí? Y lo mismo pasó con Ana Karenina. Ana Karenina, no sé si ustedes saben qué onda. Bueno, es una novela que es de este porte, que es fascinante y que es también la Madame Bovary, la Ana que está casada con un cuate, pero pues no muy lo quiere y se enamora de un militar y se va a buscarlo. Me parece que abandona al hijo. Y ahí hay una cuestión muy interesante porque cuando Ana Karenina va en el tren, va leyendo, pero no entiende lo que lee. Y es que está pensando en su querer, ¿no? Entonces, esta es una característica también que nos habla de cómo es la lectura. Para leer necesitamos estar concentrados, ¿sí? O sea, no sé ustedes cómo leen, de pronto son heroicos porque leen en los camiones, bueno, sí, yo todavía veo, de hecho tomo fotografías de gente que va leyendo en el metro, que va leyendo en los camiones, pero yo sí necesito estar concentrada y si tengo alguna preocupación o algo así, como que me voy, ¿no? Como que no puedo. Leemos con todo adquirimos incluso una posición, leemos con todo el cuerpo, ¿no? Y bueno, hay muchos, como ya dije, hay muchos libros prohibidos, hubo libros prohibidos en Alemania, de hecho quemaron muchísimos libros, incluidos los de Sigmund Freud. En Estados Unidos también ha habido quema de libros y un control escolar de los padres de familia sobre lo que leen los niños, ¿no? Ellos deciden lo que leen los niños y según, pues si sean mormones o no sé, y mucho tiene que ver con la sexualidad. Estamos muy así con cuestiones de sexualidad, ¿no? Como muy en el siglo. Tampoco permitían que los
que los esclavos leyeran, ¿no? En Estados Unidos era terrible que enseñaran a leer a los esclavos, porque le dabas un medio para acceder a otra narrativa, ¿no? Y es esta. Y en México, hace unos años, se dio, cuando era secretario de Gobernación Abascal, que venía de una familia bastante católica, que hizo un escándalo porque en el colegio de su hija, que estaba ya en prepa, les dieron a leer Aura, ¿sí? Y entonces el cuate dijo que cómo, que qué barbaridad, ¿no? No sé si ustedes han leído Aura, ¿sí? Cuéntanos de qué va. Aura es un libro en donde el personaje que conoce a Aura, bueno, en realidad son dos personas. Aura es una joven que es atractiva, bonita, y hay otra persona que, si no mal recuerdo, se llama Consuelo, que es ya grande, de edad, no es tan atractiva, y resulta que, bueno, el libro, el personaje narra cómo conoce a uno y cómo conoce a la otra, pero resumiendo, resulta que es la misma persona, ¿no? Sí, y hay, digamos, hay un crucifijo, algo así, ¿no? Mencionan un crucifijo, Sí. ¿no? Y entonces, pues la gente empezó a leer Aura. Y yo estaba todavía en la división de Ciencias y Artes para el Diseño y empecé. Es una división, seguramente las otras también, pero con un cuerpo administrativo muy leído, ¿sí? Entonces les empecé a preguntar qué habían pensado de Aura y estas cuestiones. Hice ahí un pequeño reportaje, le pregunté al director de ese momento y dijo, sí, no se acordaba, no lo había leído, no, era un farol, ¿no? Entonces, así nos pasa, porque lo socialmente aceptable es y sobre todo en el ámbito universitario, es que seamos leídos, ¿no? Y bueno, pues hay gente que dice, la única persona que a mí me ha dicho no me gusta leer es una prima mía, otra Amelia, ¿no? Me dijo, no, porque a mí no me gusta leer. Va, pues no hay problema, ¿no? No le gustaba leer porque no había encontrado un tema que le interesara. De pronto se conectó con el yoga y el budismo y no sé qué, y una vez que vino a México, ahí estuvimos pataleando librerías y ella buscando esos temas. Entonces, la cuestión es ver buscar qué te gusta leer, ¿sí? Porque no nos tiene que gustar, y ni todos tenemos que leer, ¿no? En la universidad sí, o leen, ¿no? Porque pueden... los libros es algo de lo que hacemos notas, podemos regresar a ellos. Los libros de uno, ¿no? Porque no se vale rayar los de las bibliotecas. Pero yo por eso no soy carne de biblioteca, porque yo sí subrayo muchísimo mis libros, ¿no? Pero ahora que regresé precisamente para dar esta plática, bueno, pues me encontré cosas distintas. Y cada vez que leemos es un libro diferente, ¿sí? Porque sabemos nuevas cosas, porque otras ya se nos olvidaron, tiene distintos significados, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. Hace poco leí un libro sobre, no recuerdo el nombre, creo que es de Philip Roth, pero es una novela sobre cuando hubo una epidemia de polio en el 46 o algo así en Estados Unidos. Entonces narra cómo se van contagiando, ¿no? Y es en una comunidad de judíos, ¿no? Y cómo
le echan la culpa, no saben de dónde viene la polio, ¿sí? O sea, no se sabía de dónde venía la polio. Y normalmente era más contagiosa, había polio todo el tiempo, pero era más contagiosa durante las épocas de calor, ¿sí? Entonces es en un lugar de Estados Unidos donde están de vacaciones y eso, y empieza a haber casos de polio, y el profesor o el entrenador de natación y de deportes hace, pues empiezan a surgir estos casos, su novia está en otro lugar, en un campamento de verano, etcétera, y empieza a reproducirse, y ellos, los judíos, le echan la culpa a los italianos, ¿no? Y los chavos se empiezan la gente empieza a guardarse en su casa, pero aún así se contagian y puede que mueran muy fácilmente, ¿sí? Tengo 2 amigos con polio. Uno es un cuate, Jaime Godet, que tuvo polio. Le dije, Jaime, si no quieres, no me contestes y mándame 3 metros más allá, ¿no? Pero, ¿cómo contrajiste la polio? Me dijo, no, pues estábamos en Acapulco y tenía yo como 3 o 4 años y empecé con la polio. Y también otro cuate. Y había ahí en un barco marinos de la guerra de Corea, ¿no? Y Jaime, no sé, pero no sé cuántas operaciones ha tenido, debe tener como 80 años el Jaime, y yo siempre lo vi con muletas, ¿no? Entonces, pero aún así, jugaba fútbol, era el portero del equipo, llevaba las piernas escayoladas y su madre lo subía a 3 pisos para llegar a la casa de mi familia, porque era muy amigo de mi hermano, y Rosa lo subía a 3 pisos para que participara con los demás. Entonces es un cuate, pues, de las inteligencias, desarrollas otro tipo de cosas cuando no tienes la movilidad necesaria, ¿no? Y ahora justo está diciendo, no, estoy otra vez en silla de ruedas y me duele y no me puedo mover y no sé cuánto, ¿no? Entonces, eso es una cosa de una epidemia. Y la leí hace 3 meses o así. Y ahora estoy leyendo otra novela que se llama La Catedral del Mar, que es cómo se construyó una iglesia en Barcelona, ¿no? Y se desata una epidemia es la peste bubónica, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí le echan la culpa a los judíos, ¿no? Porque cuando no entendemos una enfermedad, ni de dónde viene, le echamos la culpa a otros. Pues ustedes lo vivieron con la pandemia, ¿no? Que nunca pensé que a mí me iba a tocar vivir una pandemia, ¿no? Sin embargo, pues ya. Y el virus del COVID llegó para quedarse. No se va a ir, ¿no? Entonces, pero cómo empezamos que no sabíamos de dónde venía, y las cuestiones de que los pinches chinos y todas estas, ¿no? Y que lo habían inventado en un laboratorio, y todas estas especulaciones que se hacen alrededor de las enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, esto es alrededor de la lectura en abstracto. Ahora les voy a contar que pues siempre desde hace años me interesó, porque con este tema de que no hay lectores, me interesó investigar. Yo sabía que sí había lectores, ¿no? Y entonces hay un método cualitativo de investigación que es la historia oral. Entonces empecé a investigar personas que nacieron entre el 30 y algo y el 59, antes de que hubiera
los libros, 50 y algo, los libros de texto gratuitos y antes de que se fuera masiva la televisión, ¿no? Es ese espectro. Y primero decía yo, bueno, pues ¿qué leen las mujeres? Pues sí, pero ¿cómo voy a saber si no entrevisto también hombres? Entonces, la historia oral consiste en que, bueno, le haces una entrevista a una persona y registras en una grabación sus recuerdos, son sus impresiones, ¿no? Y entonces, si yo ahorita les pregunto, ¿cuándo empezaron a leer? ¿Cuándo fueron sus primeros contactos con la letra impresa? ¿Sí? A ver, Paulette, cuéntanos. En 1978, el primer año de primaria, cuando yo ya dominaba toda la lectura, cayó en mis manos el libro del pájaro azul. Ese fue mi primer libro, pero ya estaba terminando primero de primaria. En aquel entonces nos enseñaban a leer en kinder, en preprimaria. Pero sí, es mi primer libro. Roberto. No, el micrófono es que no se va a escuchar nadie, no va a escuchar eso. ¿Lo de Paulette? A ver, pasen el micrófono a Paulette. No lo suelto. Solo un minuto. ¿Cómo te llamas? Indra. Pues les decía que 1978, 79 más o menos, finalizando mi primer año de primaria, ya sabíamos, nos enseñaban a leer en preprimaria, y entonces cayó en mis manos el libro del pájaro azul, y fue mi primer libro, y de ahí en fuera, bueno, en mi familia nos ponían en el juguetero libros, para que nosotros los mordiéramos, los pintáramos, los leyéramos, todo. Entonces fue parte de la normalidad para nosotros el agarrar un libro. No sé cómo llegó a mis manos ese libro, solamente era del Fondo de Cultura Económica, de los de Sepan Cuántos, y lo empecé a leer, y ya es el primer libro que tengo en mente yo de haber leído de principio a fin, y sí me acuerdo que fue en primero de primaria. Lo de Sepan Cuántos era aquellos libros que ahora parecen espantosos a 2 columnas. Sí, y que vienen en la portada de mitad blanco y mitad azul, rojo, o sí, depende de la serie. Sí. Esos eran los que caían en nuestros jugueteros, ¿no? Y de ahí en fuera ya no. Creo que el segundo libro completo, que era muy clásico en aquella época, que lo leían las maestras de primaria, era Corazón, diario de un niño. Pero ese lo leían las maestras en aquel entonces. Yo creo que ya ni se conoce ahora, ¿no? No, sí se conoce. Sí. Gracias. ¿Ustedes cuál recuerdan? A ver, Indra, pero con micrófono. Bueno, yo también leí como terminando primero de primaria, la parte de primero de primaria, fue Marcelino Pan y Vino, y también en mi casa mi papá nos inculcaba la cuestión de que era importante leer, entonces incluso nos daba premios, ¿no? Los primeros 2-3 años que iniciábamos. Entonces recuerdo bien que nos daba 50 centavos por cada libro que leyéramos, y al quinto libro nos podía comprar una pelota o algún juguete pequeño para fomentar que continuáramos leyendo. Entonces, pues era bonito. ¿Alguien de los estudiantes que nos quiera compartir? Bueno, yo no recuerdo como tal cuál fue mi primer libro, pero sí recuerdo cuando me empecé a enamorar como de la literatura. Yo como tal en la preparatoria me empezó a gustar, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, el de Corazón delator.
La verdad, o sea, cuando lo leí por primera vez, porque el profesor que teníamos de literatura universal, pues nos ponía a leer. La verdad, o sea, a mí me encantó ese libro. Ya después los que empezamos a ir leyendo, a mis compañeros pues les encantaba un montón a Julio Cortázar, que bueno, también, o sea, me gustó mucho el que era manuscrito hallado en un bolsillo, que, o sea, lo considero como pues muy bueno porque hasta se tiene que leer el título para entender la historia. Fue como tal, me había contado el profe que ese era como el final y, o sea, y era, o sea, como, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, el manuscrito hallado en un bolsillo, pues, o sea, después de que leí todo, todo lo que, de qué trataba, al final, al leer el título ya se entiende, el final de la historia. Y, o sea, eso fue como, pues, me empezó a gustar la literatura. Muy Cortázar, ¿no? Sí. Bueno, de las entrevistas que yo hice... Ay, a ver, gracias. Ay, disculpen por el gatito. Yo recuerdo que... No recuerdo como tal mi primer libro, pero los que sí me marcaron así de niña, que cuando mi mamá me empezó a enseñar a leer, me leía mucho uno que se llama algo de Hablando con Dios, algo así. Es que es de un personaje que estaba en un pueblito y que se marcaban con estrellitas a todo el pueblo si estaba guapo, si se decía bien, algo así, pero si eras diferente o feo, te ponían puntos negros. Entonces esa historia a mí me impactó mucho porque recuerdo que trata de que el que le ponían puntos pues va con el que lo creó y le dice de que pues él va que permite que le pongan puntos, que si él quiere se le van a caer y ya. Y entonces ese libro yo le leía constantemente cuando estaba en la primaria y me encantaba ese libro. Y también otro que se llama El búho que le temía a la oscuridad, y ese no tiene muchas imágenes, tiene más texto, y aún así me encantaba imaginarme lo que decía la lectura de cómo veía las estrellas y todo eso. Gracias. Sí, va. En mi caso, siento que quisieron fomentar la lectura cuando yo era pequeña, pero no me daban libros así como de... Bueno, es que a mí me pasó lo contrario. En lugar de hacerme leer, a mí me hicieron como que odiara la lectura, porque no me daban libros que a mí me interesaran, sino que desde chiquita era como, ya vas a empezar a leer sobre tal cultura de tal país. Oye, pero yo no entiendo estas palabras, es que yo no entiendo qué... Sí, pero lee para que aprendas sobre tal cultura. Entonces yo lo leía nada más por obligación, porque me obligaban a hacerlo, porque si no, pues había problemas. Así que cuando ya no me obligaron, ya no lo hice. Y no recuerdo nada de lo que leí en ese entonces. Así que una experiencia bonita que haya tenido con la lectura, al menos yo no la recuerdo. Recuérdame tu carrera. Agronomía. Hay un comentario en Facebook, ¿lo podemos leer? Sí, claro. Bueno, Kitsia Gabriela Martínez dice, mi comentario es, por generaciones han surgido estrategias para que las personas, y principalmente los jóvenes, se interesen por la lectura. Este año encontré en la Feria del Libro, que acaba de pasar, había un stand llamado Cita a Ciegas con un libro. Me pareció una estrategia muy interesante, y preguntando opiniones a las personas que adquirían esos libros, que estaban envueltos para que no tuvieras preferencia por el título o el tema del libro, me comentaron que ya tenía unos años esta propuesta y que era una idea fabulosa. De los asistentes, la mayoría decía que los libros que jamás pensaron leer les cambiaron totalmente la perspectiva, incluso a uno de ellos le cambió la vida. La Feria del Libro del Zócalo, supongo. No lo dice, pero supongo que sí. Aunque lo hacen también en Coyoacán ahora, es más Sí, común, pero ¿no? sí, lo que pasa es que Sí. Fondo de Cultura está llevando, es más, mañana va a estar está. en sociales y no sé si va a venir Paco. También, sí, viene Paco Taibo aquí. Sí. ¿No? Entonces, sí, son libros que nos pueden marcar, ¿no? Y de la gente que yo entrevisté, entrevisté a una señora, a doña Lola, antes de saber lo que era la historia oral, sino simplemente porque
bueno, conocía yo a su hija, la conocía a ella y eso, y le llamaban la tragalibros, porque empezó a leer a los 3 años, ¿no? Por cuestiones así. Y su libro favorito era Genoveva de Brabante, ¿no? Que es la historia también de una santa que es el marido se va y ella está embarazada y regresa y la quieren, bueno, el del castillo la quiere, el que se queda a cargo del castillo quiere matarla, pero entonces es como la llevan al bosque y crece ahí con el hijo y ya finalmente regresa el marido, le dicen que la cuata le puso el cuerno, pues no era cierto, ¿no? Y cómo se reúnen de nuevo, ¿no? Y era uno de los libros favoritos de doña Lola. Sin embargo, cuando ella dijo que había leído Los hermanos espérame, no me acuerdo. No sé si los hermanos Karamazov o algo así, pero le dijeron, estás excomulgada, ¿no? Entonces, y hay otras experiencias, ¿no? Soco, una mujer que creció en Delicias, Chihuahua, y tenía libre acceso a los libros de su padre, a la biblioteca del padre, y el primer libro que leyó fue Crimen y Castigo, ¿no? Y lo empezó a leer y dijo, ay, ¿no? Y de ahí se siguió, ¿no? Y vivía en Delicias, un pueblo recién creado. Sí, nomás déjame terminar lo de Soco. Y bueno, se convirtió en una gran lectora y ha leído muchísimo, y las memorias acerca de, la gente que yo entrevisté, sus memorias acerca de la lectura son distintas, ¿sí? Porque hay gente que recuerda hasta dónde leía, cómo se sentía, recuerda toda la trama, vuelve a tener esas emociones, ¿no? Y hay otros que no. O sea, la memoria es traviesa y es selectiva. Gracias. Ay, perdón. Sí. Más que nada de la anterior pregunta, estaba buscando bien de quién eran el autor de los libros que empecé a leer de pequeña. Y es de un señor que se llama Anthony Brown. Ese señor daba como que libros especialmente con enseñanzas. Y uno que me acuerdo mucho es el libro de los cerdos, donde había una familia y me acuerdo muy bien que toda la familia como que no apreciaba mucho a la mamá hasta que una vez la mamá se va y poco a poco en el libro se van volviendo como que cerdos y tiene como que la imagen de que los niños sacan como que su orejita de cerdo y de que la boca, ¿no? Y ya al final del libro extrañan mucho a su mamá. También me acuerdo de otro, creo que es el mismo, que ese sí fue muy significativo para mí, sobre unos niños que se escapan de su casa. No me acuerdo muy bien si es de ese mismo escritor, pero al final del libro terminan convirtiéndose en estatuas los niños. Así que entonces yo creo que, por ejemplo, en mi caso me acuerdo muy bien de las historias, pero no me acuerdo con exactitud de los títulos o de los nombres, ¿no? Y también de el contexto de cómo empecé a leer, ¿no? Fue más que nada por mi mamá. Mi mamá siempre como que nos dio el ámbito de la lectura, aunque a mí no me llamara la atención, pero creo que este autor fue el que más me inculcó empezar a leer. Sí, ese libro de Anthony Brown, bueno, hay de la primera generación de egresados de la UAM, está Rebeca Cerda, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, y ella se especializó en literatura infantil, ¿sí? Incluso trabajó para IBI México y para otras propuestas de lectura, y lo que ella relata, bueno, ella habla de los libros infantiles y cómo tienen que tener lo que llaman lecturabilidad, que tiene que haber una armonía para los libros entre la imagen y el texto, ¿no? Tiene que tener una cierta secuencia,
y ella fue de las que trajo a Anthony Brown a México, porque ella trabajaba en el Fondo de Cultura y tenía esas cosas, pero luego Daniel Goldin se apropió dijo, no, yo soy el que sé, y es la versión de Rebeca, ¿sí? Y se la creo, ¿no? Porque Goldin, bueno, hizo muchas cosas de promoción y trajo muchos conferencistas y esto, pero bueno. Entonces, sí, el Anthony Brown es maravilloso, es un personaje entrañable, ¿no? Por otra parte, acaba de fallecer Marta Acevedo, una de las creadoras de los libros de Rincón, que fue un proyecto que era llevar a libros muy bien escogidos y muy adecuados a las aulas. Pero ahí había un problema. Como lo repartía la SEP, y entonces lo que reparte la SEP es patrimonio de la nación. Y entonces los niños o los maestros no los sacaban porque los niños los iban a maltratar. Cuando, pues sí, cuando lees mucho un libro, pues eso, pero había muchas cosas maravillosas, ¿no? O sea, cómo seleccionas los libros para niños que sean lúdicos y sin que traten de tener así de que tienes que hacer tal cosa, ¿no? Eso es uno de mis personajes favoritos de mis entrevistados es Don Celso, un cuate que era plomero, ya falleció, y bueno, cursó la primaria, vivía por donde está ahora el Metro Observatorio, y bajaba hasta Bucareli, que era donde se repartían todos los periódicos del país, y a las 5 de la mañana o así, y era voceador. Entonces, bueno, me contaba, ¿no? Cómo agarraba los periódicos y los vendía, y luego ya tenía 5 centavos o 50 centavos y se iba a echar a desayunar y luego regresaba por más, y etcétera, y iba a la escuela por la tarde, ¿no? Y ya luego y bueno, las primeras lecturas pues fueron en la primaria, pero no fueron muy significativas para él. Y en algún momento pero sí le gustaba, así está, porque leía el selecciones del Reader Digest, leía los cuentos, leía los periódicos, etcétera. Y en algún momento de su juventud, antes había una cosa que se llamaba Círculo de Lectores, que eran unas librerías donde te inscribías y tenías descuentos o te mandaban libros a tu casa, y vio que había un libro de El Conde de Montecristo. Dijo, pues qué chido, ¿no? Y no se lo querían vender. Le dijo, no, es que tiene usted que ser socio. Pues ponle como si tú lo compraras y eso. Finalmente convenció, porque tenía muy buena labia Don Celso, y se lo chutó en una semana, El Conde de Montecristo, ¿no? Porque era una vida, la vida de él es como de muchas aventuras, ¿no? Y bueno, su padre era un lector recurrente de la Biblia, les leía la Biblia todos los sábados o los domingos, ahí en su casa eran varios hermanos, y les preguntaba, ¿no? A ver, ¿qué quiso decir? ¿No? Y si no, la explicaba el padre. En algún momento, y Don Celso, bueno, y en algún momento le reclaman, oiga papá, ¿cómo es eso de que tenemos que pagar? No sé por qué pusieron impuestos, entonces reclamaron los hermanos. No, es que ya lo dijo la Biblia, ¿sí? Que los judíos, creo, querían tener un rey, y les dijo, va, pero van a tener que pagar impuestos. Entonces ya lo dice la Biblia, tienen ustedes que pagar impuestos, ¿no? Y por otro ¿ya se fue? No. Por otro lado, él me juraba que el Conde de Montecristo había existido. Y hay historias similares que sí son como reportajes, eso que es
Uno creo que se llama Papillón, y que es como un cuate sale de una isla, y no me acuerdo cuál otro. ¿Tú te acuerdas? Bueno, no me acuerdo los nombres, pero él decía, no, puro choro. La neta del planeta es... Entonces es la credibilidad que le das tú a lo que lees, ¿no? Y era siempre lector de aventuras, y me acuerdo, por ahí debo tener fotografías de la Biblia del Padre, muy subrayada, muy en rojo, y, por ejemplo, no había un librero en su casa. Tenía los libros en el armario. Su hija era hermana mía de la maestría en la ENA. Me dijo, mi papá es buen lector, y ella siempre también es buena lectora, y ya al hijo le inculcó mucho la lectura. Incluso Leti apuntaba lo que leía Tonatiuh, ¿no? Entonces hay distintas prácticas de lectura. Hay gente que es lectora de biblioteca, ¿no? Aunque también hay libros en su casa. La Chata Campa, que era una militante de izquierda, hija de Valentín Campa, líder del movimiento ferrocarrilero, pues vivía en una casita en la colonia Miguel Ramos, no sé, y era una casa chiquita, vivía con Consuelo, su madre y su hermana, y toda la casa estaba forrada de libros, ¿no? Y le decían, Chata, ponte a leer 15 minutos. Bueno, y ella tenía muchas ganas de leer La montaña, ¿cómo es? La montaña mágica, se le hacía como un título muy atractivo. Y Consuelo le dijo, no es para tu edad. Y efectivamente, o sea, La montaña es un texto muy complicado que tienes que leer más adelante. Y decía, ¿pero por qué? Si tiene un nombre muy atractivo para niños, ¿no? Y el primer libro que la tocó fue Un hombre de verdad, me parece que es, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero es de un aviador ruso que se cae en el avión y pierde las piernas, y luego le ponen unas de mentiras y vuelve a volar, ¿no? En esta superación del sistema comunista y de hacerse uno mismo, ¿no? Y pues ella recordaba que se peleaba con los libros, ¿no? Los apuntaba y decía, no, pues ¿cómo? Estás perdido, ¿no? Y hace poquito, ella murió en el 18, me parece, fue la primera ingeniera geóloga que hubo en México. Sus hijos donaron todo el acervo de La Chata al Museo de Geología, que está ahí en el patio de Santa María la Ribera, ¿no? Entonces, y ella le reclamaba a sus estudiantes, no, pues chavos, tienen que leer, si no, no puedo discutir contigo, ¿no? Y yo también en las revistas preguntaba los libros que nunca leerían, los libros que les habían que volverían a leer, etcétera, ¿no? Y Chata me dijo, no, pues nunca leería Mi lucha. Es el libro que escribió Hitler, ¿no? Y que le dio muchísimas ganancias y que fue una cosa de propaganda muy importante, ¿no? Y luego dijo, a lo mejor sí tendría que haberla leído, ¿verdad? O sea, como que reflexiona. La gente al hacer memoria sobre su vida y a partir de las preguntas que el historiador oral les hace, como que traen a la memoria ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ahí, no sé si quieren, empezamos con sus comentarios más en serio. En lo que se animan hay varios en el Facebook. Va. Te pongo 2 o 3 y ya tú me dices. Magdalena Báez, supongo que sea Magda de Actividades Culturales, le enviamos un saludo, que nos sigue con frecuencia.
En su opinión, ¿cuál es el papel de la literatura en la formación profesional de los estudiantes de licenciatura? Esa es una. Olga Fávila pregunta, ¿hay alguna traducción de sintaxis de la imagen que sugiera? Es de mis libros de cabecera, pero nunca había pensado la mala traducción y tiene toda la razón. Pues la que está en inglés, supongo. Ya. Montserrat González García, un clásico que me encantó fue El jorobado de Nuestra Señora o Notre Dame de París, Víctor Hugo. Montserrat González García te pone otra pregunta. ¿Tomaría como un factor en la falta del hábito de la lectura en el país el costo o la dificultad que se tiene al momento de querer adquirir un libro en algunas ocasiones? Digo, puede ser. Respecto a cuál es el papel de la literatura en la formación de los estudiantes universitarios, pues a lo mejor hay gente que viene leyendo durante la prepa y al llegar a la universidad, por el exceso de carga de trabajo, deja de hacerlo, ¿sí? Pero sí para mí es fundamental por esto que ya dije, de que desarrolla la imaginación, porque si en biología te dicen, ahí está la célula, pues el retrato de la célula es ese, y no hay de queso, ¿no? No hay de otra. Y por eso nos da capacidad de, cada vez que leemos nos volvemos lectores más eficientes, ¿sí? De distintos temas. No sé ustedes, pero yo no entiendo nada a la primera, ¿sí? Porque hay gente que dice, no, sí, yo tengo memoria fotográfica y soy bien chido, ¿no? Pues yo no, yo necesito volver y cada vez es una visita distinta a lo que ya leí, ¿no? No sé, yo he leído 100 años de soledad 3 veces, ¿no? Y cada vez son sensaciones diferentes, ¿no? Y bueno, para que el factor económico sí efectivamente puede ser puede ser, ¿no? Incluso durante la gestión en el Fondo de Cultura de Paco Ignacio Taibo, en este afán de bajar el costo de los libros, yo creo que hay libros que se han abaratado muchísimo, ¿no? Lo criticaron mucho los empresarios, los editores y empresarios, que no, que eso no era y que quién sabe qué, pero los libros tienen un costo fijo, tienen un costo de producción fijo y tienen costos laterales que no son fijos, ¿no? O sea, como la impresión, el papel es el mayor insumo y el mayor costo, y luego la distribución, porque puedes imprimir, bueno, cuando yo empecé a trabajar en la industria editorial en siglo XXI, los tirajes por default eran de 3,000 ejemplares. ¿Por qué? Porque se hacían en offset y cada cambio de láminas era cada 1,000 ejemplares, ¿no? Entonces salía más barato hacer eso. Y lo que realmente te empieza a hacer negocio es cuando empiezas a reimprimir, ¿sí? Porque entonces ya tienes esos. En siglo XXI se guardaban los negativos y las láminas de los libros, ¿no? Y ahora, bueno, pues hay nuevos modos de impresión, pero los libros de siglo XXI siguen siendo muy caros, ¿no? Y lo que pasa es que también bajó mucho la producción. Acaban de reeditar un libro maravilloso que se los recomiendo muchísimo, que es El elegido de los dioses. Es la historia de Leopold Infeld,
no, de Boris Galois, un matemático que vivió durante la Revolución Francesa. Está escrita por Leopold Infeld y lo matan en un duelo, por un pleito más bien político. Y hay un teorema o algo así de Boris Galois que no sé si ya se resolvió, ¿sí? Pero es una historia. Yo hace poquito pues, volví a comprarlo en septiembre, ¿no? Porque estaba agotado y finalmente lo reimprimieron, ¿no? Entonces, pues sí, yo lo recomiendo mucho. Otros libros así de divulgación científica, que es toda la colección que hizo Pangea, una editorial que estaba a cargo de una Victoria Suschheim, que incluso le publicaron libros a compañeros de aquí de la universidad, como Magda Fresán hizo uno sobre un físico, ¿no? Sobre un químico, ya ven que Magda es química, ¿no? Y otros así no sé, lo que a ustedes les gusta leer, si es de perritos, pues de perritos, si es novela romántica, adelante, ¿no? Hay autores fascinantes, ¿no? Y yo les pregunto siempre al principio del curso que cuáles son sus hobbies. Y solo uno, en todos los años que llevo dando tips, me dijo que era leer. ¿Sí? Se llama Alejandro Muñiz, un cuate que era ya chef y iba para nutrición. Y me dijo, y mi libro favorito es la Divina Comedia de Dante. Dije, ay, ¿de dónde salió este cuate? Pues su abuelo es impresor, don Silvestre, y imprimía los libros de Utea, que era una gran editorial en la que trabajaba Julio Sanz, ¿no? Entonces, pues tenía ese contacto con los libros. Y bueno, lamentablemente a Alejandro lo asesinaron el 13 de febrero de este año en Yautepec, ¿sí? Por quererlo asaltar, y tenía una bebé de 6 meses, ¿no? Y es de las cuestiones más dolorosas que ha pasado bueno, a mí personalmente, ¿no? Que se te muera un hijo, pues es súper, pero que se te muera los alumnos también es muy, muy terrible, ¿no? Hay 2 preguntas más, Cuca. ¿Las Sí. leemos? Sí. Kitsia, otra vez, Gabriela me pregunta. 1. ¿Considera que los beneficios de la lectura han cambiado con la llegada de la tecnología y el acceso a otras formas de contenido como el video o el audio? 2. ¿Cree que la lectura debería ser incentivada de manera diferente en las escuelas? ¿Cómo? A ver, los soportes, o sea, ya dije lo que sucede en el cerebro cuando leemos, ¿sí? Independientemente del soporte. Sí, hay gente que tiene que es que los libros que huelen muy rico y se dan sus toques de libro, ¿no? Yo ya estoy hecha una vaga y leo en el Kindle, ¿no? Porque me permite, es una pantalla que no refleja, ¿sí? Y me permite hacer subrayados, me permite modificar el tamaño de la letra, se apaga, me quedo dormida con él. Si no leo, no me quedo dormida, ¿sí? Porque empiezo a darle vuelta a las moscas y no eso. Y no sé, o sea, lo que estamos viendo es que, digamos, hay múltiples cosas de llegar. No sé si la escuela forma lectores, ¿no? Porque lo que hace muchos años una cuata, Emilia Ferreiro, venía diciendo es que si a los profesores no les gusta leer, ¿cómo puedes transmitir algo que no te gusta hacer? O sea, digamos, el derecho
por el que se apuesta es, ok, no te gusta leer, no hay bronca, pero ¿cuál es la democratización de la lectura? Que los libros estén al alcance de todos. A mí si me dices, es que hay que hacer ejercicio, sí, es maravilloso hacer ejercicio, tienes que hacer ejercicio. No, pues, no, o sea, es de las cosas que más trabajo me cuesta, ¿sí? Y sin embargo, pues sí, digamos que tenemos acceso a canchas de fútbol, a canchas de básquet, cada vez además surgen más deportes, ¿no? Y la lectura, pues este trabajo que hacen de los tendidos de libros, la gente de Fondo de Cultura y otras instituciones, y otras, ya lo están replicando otras, pero está recorriendo pues todo el país, ¿no? La Brigada para Leer en Libertad, es una labor que no corresponde únicamente al Estado, ¿no? Porque digamos que Fondo de Cultura es una editorial paraestatal y la escuela pues sería es otra institución, ¿no? La universidad también. No sé cuántos libros de literatura tenemos en la biblioteca, pero sí alguna vez, pues vayan y no sé cómo esté organizada la biblioteca tiene una sección de literatura, pues busquen y de ahí saquen y préstense libros entre ustedes. Yo antes prestaba muchísimos libros. El otro día vino aquí una cuata y me dijo, ay, Cuca, por fin te encuentro. ¿Quién eres, no? Soy una lépera, pero fue allí al salón y me devolvió justo este libro que yo le presté, no sé en qué momento, Escribir, leer y aprender en la universidad. ¿Sí? Me dijo, me sirvió muchísimo, no sabes. Y yo porque compro varios ejemplares, ¿no? Yo ni siquiera me acordaba que se lo había prestado, ¿no? Entonces, y yo le prestaba libros a los alumnos, incluso pero con foto, y algunos pues, me los devolvían, otros no. Les sugiero que se presten libros entre ustedes, ¿no? Que digan, bueno, mira, te recomiendo este libro porque está padrísimo, sin destripar el final, pero decir, mira, está muy padre, a mí me llegó por tal cosa, ¿no? Y cómo le llega a distintas cosas, a lo mejor hay libros que no te tocan, mira, por ahí hay alguien leyendo. A ver, chavo, ¿qué estás leyendo? Sí, pues sí, ¿y tú quieres que yo vea de aquí a allá? ¿El libro qué? De las nubes, ok, ¿no? Se llama El libro de las nubes. ¿De qué autor? Es de Chloe Arigis, creo. ¿Y por qué te gusta? O sea, es que lo estaba viendo, o sea, me llamó la atención porque tiene a una pintora que es Remedios Varo. Claro, ¿no? Saramago tiene un libro que se llama Ensayo sobre la ceguera, que se lo recomiendo sobre todo para la gente de CIAD, que es una persona que pues va manejando, está en un alto y de pronto le pitan el claxon. ¿Qué onda? No ve nada, se había quedado ciego. Y cómo se va quedando ciega las personas y lo que ocurre socialmente, ¿no? Y bueno, para la gente de ciencias y artes para el diseño, pues es básica la lectura, ¿no? La visión. Sí, pero te digo, yo prefiero primero leerlo y me hago mi propia película, ¿no? Porque así soy yo. Hay gente que a lo mejor después la veo, pero todavía no tengo las películas sobre libros pueden ser muy buenas adaptaciones o muy malas, ¿no? Y puede haber varias versiones. Y lo otro es que se habla de lectura del paisaje, lectura de no sé qué, lectura de mi abuelita,
¿sí? O sea, pueden interpretar el paisaje, interpretar los edificios, lo que sea, ¿sí? Pero la lectura es de textos, ¿sí? Y tienes que saber leer y tienes que descifrar. Y si no entiendes lo que lees, no hubo lectura, estás ladrando, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa eso. No es privativo de nadie, ¿sí? A todos nos pasa eso ante nuevos textos, ¿no? Entonces, no sé si hay algo más. Hay una pregunta más. Carlos, no tiene apellido. Quisiera saber su opinión del autor Salvador Borrego. Es mexicano y uno de sus libros favoritos es Alemania pudo vencer. No lo he leído. Sí, seguramente, no sé, Salvador Borrego, hasta donde entiendo, es como filonazi, ¿no? Es le gusta el nazismo, ¿no? Entonces, incluso el libro de Mi lucha estuvo prohibido en Alemania hasta hace muy poco tiempo, liberaron. Y la versión que circulaba por librerías, porque mucha gente lo lee, es una versión chiquita. Sin embargo, la que hizo Hitler era una versión muy gruesa. Y poca gente, bueno, se leyó mucho en algunos países. Y la edición que hizo de Mi lucha para Francia no les decía, por ejemplo, que los iba a invadir, ¿no? Todos los franceses acá encantados, ¿no? El único que leyó Mi lucha fue Churchill, el primer ministro inglés, y sabía de qué iba el cuento. Y es un libro editado hace, no me acuerdo el año, casi que lo iba a traer, pero el país donde más se leía Mi lucha hace unos años era en Turquía, ¿no? O sea, sí tenemos gente todavía que piensa que hay grupos de personas mejores que otras, como ahorita las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí es un cuento. Varios comentarios sobre tu charla. Jorge Joel Reyes Méndez señala: los libros son pasaportes que te permiten viajar a muchos lugares, pero también a otras dimensiones. El chiste es empezar a viajar, nunca es tarde. Bueno, y bueno, un par de anuncios, que si me permites. Sí, claro. Y con actividades culturales, justamente su responsable es Magda Báez, y tenemos un proyecto cada viernes que se llama Ajolotes Literarios, que tiene sede aquí arribita, al lado de la coordinación del tronco interdivisional. Los viernes se reúnen precisamente a las 4. Así que bueno, si ustedes quieren acompañarnos, es un espacio que se está creando justamente para que ustedes puedan tomar libros. Hay libros, hay una cantidad ahí que pueden tomar. Y además, Magda les invita al trueque de libros. Cuca les invitaba a prestárselos acá, a hacer el intercambio. Será el 19 de noviembre próximo, aquí abajito, justamente, a las 10 y hasta las 3 de la tarde. Eran comentarios ahí para que ustedes quieran sumarse. Y Jorge Joel comenta sobre Borrego. En lugar de Borrego, mejor leer a Philip Dick, El hombre en la torre. Una historia que imagina un mundo después de la victoria alemana, muy recomendable, dice Philip Dick. Ya, bueno. Pues si hubiese algún otro comentario, sí, lo vamos acá. Y allá está con Jesús. Por favor. Hola, Cuca. Hola. Yo te tengo una pregunta. Bueno, son dos, de hecho. Sí. Ah, Acá. ya. No me reconoce ya ni porque voy a sus clases todos los días. Cámara. Qué feo que sea así. Pero bueno, mis dos preguntas, una de ellas son: ¿crees que los libros digitales han sido un método eficaz para incentivar a que más personas lean? Y la segunda pregunta es: ¿crees que las editoriales deberían de hacer copias más accesibles para todo público para así fomentar más esta onda de la lectura? Porque creo que muchas personas no tienen tal vez los recursos necesarios como para comprar un libro de 400, 500 pesos y prefieren invertirlos en cosas más necesarias para la vida diaria. Mira, las editoriales son un negocio y van a poder hacer libros más baratos en la medida en que haya más lectores,
porque además la inversión en un libro no la recuperas rápidamente, ¿sí? Es una inversión a mediano plazo, ¿sí? No es de que haces el libro y se te venda en 3 o 4 meses. Tienes que antes de presentarlo, tiene que estar en librerías. Y en las presentaciones, pues tienes que llevar libros y puede que a un precio más accesible, ¿sí? Y si de pronto vas a librería y no encuentras el libro, pues es complicado, ¿sí? Por otro lado, las librerías antes te tomaban los libros en fijo, ¿sí? O sea, decías, tal libro, mándeme 5, mándeme tantos. Yo trabajé en la librería del siglo XXI y después en su departamento editorial, ¿sí? Y ahora te los toman a consignación, ¿sí? La superficie librera más grande del país hasta hace poco era Sanborns, ¿no? Y son los libros, pues, bastante caritos. Y cada librería tiene lo que vende. Hay libros que no vas a encontrar en Sanborns, ¿no? Sino que es mucho de libros de rápida circulación, ¿sí? Entonces, y las librerías pues también son un negocio y son un espacio finito que no puede tenerlo todo, igual que las bibliotecas. De pronto dicen, es que voy a donar mis cosas a la biblioteca. Pues no, porque las bibliotecas, libros, no sé cómo sea la cuestión, pero si hay libros que durante un cierto tiempo no se han consultado, pues desaparecen. La biblioteca ya no los tiene, ¿no? Hay libros clásicos de anatomía, seguramente el Quirós la sigue rifando, pero hay otros que no, ¿no? Entonces, Vale. Sí, doctora, yo quisiera recomendarle a los chicos que traten de leer. La lectura es un antídoto por excelencia contra las faltas de ortografía. Y hemos recibido en ti chicos de todos tipos. Algunos con buena ortografía, con mediana, y algunos con no tan buena ortografía. Pero no es culpa de ellos, es culpa del nivel anterior que por algún motivo no les insistió en rectificar las faltas, o que el ambiente familiar no es propicio y no hay pues, cierto nivel cultural y por tanto los chavos salen con fallas. Pero van a ser profesionistas, no pueden darse el lujo de tener faltas de ortografía en un informe que hagan, etc. Tienen que tratar de solventar eso de alguna forma. Aquí la librería tiene precios diferenciados para alumnos. Entonces, que se lleguen a la librería, ustedes que recién entran, seguro la vieron en el recorrido de ATA, pero no han entrado, entren porque hay diferentes opciones de gustos y de precios. Entonces, es una buena opción por la cual empezar. En una reunión de profesores, un profesor emérito de esta universidad, como reclamándole a TIT que su nieta no había leído durante el paso por TIT, y digo, bueno, ¿qué hizo la familia para solventar eso también, no? Porque se lo deja todo a la universidad y la familia, si son gente culta, gente con cierto nivel, pues deben preocuparse porque sus menores lean. La lectura, chavos, es una solución buenísima. Yo tuve la suerte que mamá era profesora y me insistía mucho en que leyera. ¿Se acuerda de aquellos libros de selecciones que salían antes? Con diferentes temas, pero era una narrativa muy amena y muy, ya no lo he visto más o no sé si existe, pero es una forma muy buena, igual que cualquier otro tipo de libros, o sea, libros de aventuras, de policíacos, todos nos acostumbran a ver palabras que tal vez no sabemos y aumentar el vocabulario. Entonces hay que insistir en leer, como distracción y también como formación. Es un consejo sano, lo practiqué con mi hijo y con mis nietos y me ha salido muy bien. Gracias. Mira, no sé, porque si la lectura, si lo que estás leyendo te hace sentido,
no te fijas en la ortografía, ¿sí? Te da lo mismo. Uno de los mejores editores que conozco, Daniel Corona, habla en francés, alemán, español, sabe muchísimo de comercialización y tiene una ortografía terrible. Yo los principales problemas de ortografía que noto en los chavos del TID, porque además como fui correctora muchos años y tengo el ojo entrenado para ver las faltas, me saltan a los ojos, veo que los principales problemas que tienen es con la C, la S y la Z, ¿sí? Porque en México las pronunciamos todas igual, ¿sí? Y también puede que con la B y la V, con la H, ¿no? La Y sí, ¿no? Pero si a ellos les suena, se van de, y bueno, en primaria nos ponían o les ponían, a mi hijo le ponían, circula todas las que van con mayúsculas, circula esto, circula el otro. Yo no sé qué tanto le sirvió a José Miguel, tengo que preguntarle, ¿no? Pero no, y muchas veces es de los propios profesores, ¿sí? Que tampoco, o sea, yo veo el chat del TID y la coma del vocativo no existe, ¿no? No existe. Entonces, pues tendríamos que empezar por nosotros mismos. Y hay también la cosa esta de que, bueno, si eres de sociales, ¿sabes escribir? Para nada. Y entonces también en la parte de edición de un libro se han saltado pasos, ¿no? De que ya no hay corrección de estilo, ya no hay corrección de pruebas, ya no hay corrección de finas. De hecho, yo, cuando estaba en producción editorial, aquí en el edificio central, yo entré como había estudiado periodismo y eso, pero también me hacía corrección, me encontraba de pronto vino un compañero de CIAD a traer un libro que ya estaba para irse a imprenta, ¿sí? Lo que llaman pruebas finas. Y por suerte estaba formado lo que llaman en bandera, en líneas desiguales, ¿no? Pero estaba para llorar, ¿sí? Entonces, bueno, le pude quitar y poner comas, etcétera, y entonces los de CIAD se dieron cuenta que no solo era diseñar, que ellos no solo trabajaban con imágenes y cajas, ¿no? Sino que había que cuidar la edición. Y de ahí fue que había un cuate que estaba en una plaza de editor o de corrector o algo así, se fue de la plaza y yo concursé para esa plaza y llegué a CIAD y empezamos a hacer, cuando tenía solo 2 paginitas, una revista que ahora es muy grande que se llama Diseño en Síntesis, ¿no? Pero que no tenía ningún arbitraje, que era lo que a nosotros nos parecía, y la gente decía, pues sí, su lenguaje no es la letra, sino el dibujo, ¿no? Y si nos vamos a otras disciplinas, en biológicas, pues si no pones bien la fórmula del agua o de lo que quieras, pues no pasa, y tus profesores te van a mandar 3 metros más allá, ¿no? Y no le damos importancia me acuerdo una vez en un coche que dije, ay, eso está mal escrito, y una cuata física me dijo, ay, ¿cómo chingas con la ortografía? ¿No? Le dije, sí, entonces la fórmula del agua puede ser HH3O, ¿no? Entonces ya se quedó callada. Pero son distintos sí, efectivamente estoy de acuerdo contigo que es la carta de presentación, ¿sí? Si tú escribes un currículum con faltas de ortografía, es como si llegas despeinado o oliendo a no sé qué, a una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces tenemos que
cuidar efectivamente esas formas. No sé cuál es la forma más correcta de subsanar esas cuestiones, ¿no? Y Martí Soler decía que siempre hay un índice de ratas en un libro, y decía, ¿cuánto hay ese aceptable, digamos, ¿no? Y a ver, Martí, ¿cuál es ese índice? Y ya después me dijo, pues una errata cada 10 páginas pasa, ¿no? Y bueno, pues, el trabajo de corrección es una cosa de leer obsesionadamente. Yo debo haber tenido muy mala ortografía, ¿sí? Y alguna vez mi madre me dijo, como vuelvas a escribir tubo de tener con B grande, te voy a pegar con un tubo, ¿sí? Y puede que ahí me haya empezado yo a fijar en la ortografía. De hecho, digamos que la primera cosa que corregí fue la tesis de licenciatura de mi hermano Juanjo, que era matemático, ¿no? Y bueno, erratas y cosas, porque las matemáticas son un lenguaje universal que no puedes poner un signo diferente, ¿no? Y ahí fue pues estarle con un plumín arreglando las cosas, porque las tesis estaban en máquina de escribir, ¿no? Entonces sí se piensa con la expansión de las computadoras para hacer libros. Incluso había gente que decía, ay, si trabajas en una empresa, haz el boletín de la empresa de tu marido, ¿no? Chale, ¿no? O sea, hubo una desprofesionalización del oficio de editor, ¿sí? Porque cualquiera con computadora se cree que puede hacer libros, ¿sí? Igual que cualquiera con una maquinita te filma tus 15 años, aunque salgan así, ¿no? Entonces, tenemos que ser serios, tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Y en algunos lugares se está empezando a hacer. Por otro lado, pues era medio absurdo que cada división tuviera su sección de producción editorial. Es un desperdicio de recursos infinito, ¿no? O sea, y las máquinas impresoras tienen que estar trabajando constantemente, si no la casa pierde, ¿no? Yo no sé dónde está imprimiendo ahora la UAM, pero el boletín de la universidad lo hacíamos semanalmente ahí en producción editorial, y el señor llegaba a las 5 o 6 de la tarde por las pruebas finas, y el lunes estaba el boletín en la UAM y se empezaba a distribuir, ¿no? Y era así como religioso, ¿no? En CIAD hacen un boletín, el espacio diseño, que lo hacen los alumnos en gran medida, ¿sí? Pero yo no sé si podemos ser, no sé cómo se haga ahora, pero tiene que haber no puede ser, o sea, yo lo escribo, yo lo formo, yo lo leo, ¿no? Tiene que tener múltiples miradas, ¿sí? Porque si no, pues es un vicio, ¿no? Yo me lo como y qué a gusto estoy. Es como las investigaciones ahora con el grupo, ¿no? Que vamos a hacer tal cosa sobre los estudiantes de la UAM. No, ni madres, ¿sí? Vamos a hacerlo afuera. La realidad está afuera, ¿sí? Dejemos de vernos el ombligo, aunque sea en el mercado, en la escuela, en la Alameda del Sur, ¿sí? Pero vamos a ver cuál es la problemática afuera, ¿sí? Y dejemos de hacer las cosas por el QR. No, me dicen, maestra, ¿puedo pasar? No, ni madres, no pueden pasar. Y en el chat también, ¿le pueden pasar a sus alumnos? No, tenemos que ver cómo son las personas, y tenemos que ver cómo puede ser que a partir de su gestualidad nos demos cuenta si están diciendo la verdad o no, más allá de los cuestionarios, ¿no? Entonces, estoy viejita,
pero yo creo que sí ustedes tienen que salir fuera de la universidad, ¿no? Bueno, pues Cuca, muchísimas gracias por tu presencia. Por supuesto, también al interés de ustedes, les pido un aplauso para Cuca. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. A las 4 hay otra actividad, les decía yo que es sobre cuentos, así que están invitadas e invitados. Y la próxima semana es el día miércoles a las 12. Gracias, linda tarde.